Soy Marcela Caballero de la Cámara de Franquicias de Córdoba. En este caso me toca presentar al team cordobés, nuestros disertantes y caso testigo para el día de hoy. Les cuento quién es Santiago Salcedo, uno de los especialistas que nos va a acompañar en esta charla introductoria. Santiago Salcedo es licenciado en comercialización, analista de mercado con un posgrado en marketing. Trabajó bajo relación de dependencia en empresas familiares, pymes y multinacionales. Ejerció la docencia en gestión y marketing estratégico y actualmente ejerce la docencia en sus equipos de trabajo, in company y en las capacitaciones como esta que brinda a través de la asociación y otras instituciones. Dirige la consultora de franquicias Centro Franchising con más de 20 años en el sector, asesorando a franquiciantes y franquiciados con más de 300 clientes en Argentina y Latinoamérica. Es consultor miembro de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y forma también parte de la actual comisión directiva de la Cámara de Franquicias de Córdoba. Así que, Santi presentado y bienvenido. Lo acompaña su coequiper esta tarde, Francisco Sierra. Fran también es de la consultora Centro Franchising. Él es diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en desarrollo de modelos de franquicias con más de 10 años en experiencia en la consultora. Ambos dos de Centro Franchising, bienvenidos, gracias por estar. Y completan la terna de la tarde el señor Marcelo Roggio. Marcelo es un joven ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Es fundador y brewmaster de Cervecería Peñón del Águila, empresa que nace en el año 2007 como parque temático y luego se convierte en cervecería en el año 2013. Marcelo también es juez internacional, pero de cervezas. Es BJCP, Beer Judge Certification Program, y es Beer Sommelier. Después nos puede contar un poquito más ese título que merita. Así que bueno, hechas las presentaciones, bienvenidos y se rueda esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Fran, todo tuyo. Bueno, Santi, no sé si se ve ahí bien la pantalla. Perfecto. Se ve bien? Perfecto. Y si ustedes me confirman, si me escuchan bien, arrancamos. También te escuchamos. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de esta invitación de la Cámara de Franquicias de Córdoba y de la Asociación era compartirles un poco de formación para aquellas empresas que están intentando o analizando ingresar al sistema de franquicia, al igual que para aquellas que ya están en el sistema de franquicia y están revisando sus sistemas y analizando cuán preparadas están en este momento para franquiciar. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Acá el especialista Francisco va a explicar todo lo que es el paso a paso del proceso, que está bueno como para hacer un paneo de qué debería hacer una empresa para estar lista justamente para franquiciar. Y después vamos a compartir, ya durante la presentación vamos a tratar, de ustedes después nos dirán si lo logramos, pero vamos a tratar de hacerla lo más práctica posible, lo más bajada a tierra posible. Pero para hacerla aún más práctica, invitamos a Marcelo, cuya experiencia está buenísima desde la óptica de la empresa, contarles un poquito sobre esto que vamos a ver, cómo fue su experiencia personal. ¿Ok? Bueno, en una pequeña introducción, arrancamos con esto de para quién es el modelo de franquicia. Nosotros en franquicia en general tenemos la expectativa o la primera asociación de franquicia es una hamburguesa, ¿sí? Nosotros, comentaba Marce, que tenemos casi 20 años en el mercado, y la primera etapa era docencia para explicar de qué se trataba. Pero aquellos avanzados que sabían lo que era una franquicia decían, sí, ya sé, McDonald's. Y bueno, acá a la derecha están viendo, seguramente no con mucha nitidez, pero a la fecha, en 20 años, nosotros hemos colaborado con más de 350 empresas en desarrollo, en prepararse para franquiciar o en acompañarlas en su expansión, y los rubros en los que hemos actuado o los rubros de los cuales son parte estas empresas son de los más variados. Por supuesto hay una gran cantidad de franquicias, acá algunos de nuestros clientes de gastronomía. Lo primero es de diferentes tamaños, van a haber empresas que tienen
cerca de entre 150 y 200 locales en Argentina y en otros países del mundo. Van a haber empresas de una gran magnitud de metraje, ¿sí? De espacio, de estructura física, su formato son grandes. Van a haber, como en el caso de Patagonia, a multinacionales, como InBev, que está detrás de ella, y también van a ver que sirve el sistema para cuentapropistas o empresas muy pequeñas que logran lanzar su sistema de franquicia y que justamente su objetivo es apalancar ese crecimiento de la mano de terceros, en gestión y en inversión, ¿ok? Es decir que no es que la franquicia es ni para empresas de gastronomía, ni que la franquicia es para empresas grandes, o que la franquicia es para algunos que hoy yo lo veo como una empresa grande porque tiene 20, 30, 50 locales, sino que justamente para aquellos que buscan crecer de la mano de esto. En rubros, desde un kiosco de pancho hasta un hotel, tienen acá algunos ejemplos, bueno, no de pancho, acá tenemos algo que no es un kiosco, que es una marca que su desarrollo cuasi monoproducto sale del famoso chori, del choripán. Ven pescaderías, ¿sí? Pero muy modernas y concebidas ya en la nueva ola esta de aplicaciones, de delivery, de unihigiene, etc. Ven hoteles, pueden ver veterinarias, instituciones académicas, acá alguna institución académica hasta de posgrado, que trabaja en todo lo que es Latinoamérica, llevando los programas de Harvard, otras que son más chiquitas y más nuevitas que se dedican a prendas usadas, otra de construcción en seco, ¿sí? Y una franquicia para la venta de viviendas o locales o materiales para la construcción en seco. Bueno, y así como varias otras que seguramente le sonarán, ¿no? De temas de estética o de dieta o de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco como para tener un paneo de que el para quién es absolutamente amplio, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos para quienes están pensando en incorporarse al sistema, o cuáles son los pasos que deberán recordar y repasar a aquellos que ya están en el sistema para estar preparados en el sistema de franquicia? Número 1, definir el modelo franquiciable, que es de lo poco que yo voy a compartir hoy en esta charla. La definición del modelo franquiciable, analizar los números, estructurar todos los procesos en el mientras estandarizo la operación, una estandarización real, eso ya lo va a profundizar Francisco. Definir cuáles son los mecanismos de auditoría, de control, definir cuáles son los mecanismos de acompañamiento a la red o de asistencia a la red, y por cierto, la definición de un marco legal, que la definición de un marco legal dice acá el último, porque a veces nos encontramos que vienen algunas empresas a Centro Franchise y nos dicen, che, necesito que nos acompañen porque yo quiero hacer franquicias, necesito un contrato. El contrato es valiosísimo, pero luego de haber hecho toda la preparación de la que vamos a hablar hoy. Y tiene muy poco sentido un contrato que no está basado justamente en todo lo anterior y que, que va a usarlo una empresa que no ha recorrido de manera correcta todo lo anterior. Yo en Cordobés digo que el contrato es una muy buena herramienta para salir lo menos peor de un problema. Y de lo que vamos a hablar hoy es, no de problema cero porque no creemos en eso, pero sí cómo prepararse lo mejor posible para que los problemas sean al menos los menores. Bien, ¿qué es esto de definir el modelo franquiciable? Y acá el diseñador nos ha planteado algo de la genética, ¿no? De definir el gen justamente de la franquicia. Lo primero es nosotros tomamos, como para darle un enfoque no tradicional, la definición del modelo de negocio con algo de muchos años, que es el diagrama de Abel, ¿sí? Que sirve para definir un negocio en función de qué brinda mi producto, servicio, empresa en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado real? ¿Cuál es la necesidad que satisface? ¿Cómo lo hace? Los libros a veces le llaman tecnología. Nosotros vamos a hablar en un rato de qué manera lo hace distinto mi empresa que la de la competencia. Y a quiénes, que es tener muy claramente definido quién es mi público objetivo. Y si bien parece una obviedad, vamos a ver a lo largo de la presentación cómo, sin hacer este ejercicio en profundidad, a veces se le pifia un montón.
a dónde voy, a quién se lo vendo, a qué zona va mi franquicia, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que para hacer eso tenemos que contar con algunos tips sugeridos. Uno es la visión clara, que es a dónde querés ir con la empresa, qué pretendes hacer como tu crecimiento, o sea, cuál es tu expectativa o tu sueño para crecer con el modelo de franquicia. Una visión clara. Luego, la definición de cuando yo tenga la red de franquiciados, tengo que tener en claro qué me van a aportar ellos a mí y qué es lo que yo les voy a aportar a ellos. No es una carpeta o un brochure comercial lo que sirve, no es una venta con una linda imagen lo que sirve, sino es una clara definición de la contraprestación mutua que va a tener franquiciante y franquiciado para que guste, para que sirva este sistema para ambas partes. Ahora, esto lo puedo hacer en un inicio o lo debo hacer sustentable en el tiempo, ¿ok? Muchas veces digo, che, hoy yo le presento un modelo de negocio que no lo conocen, Santiago, entonces ayúdame a que esto lo vendamos a mucha gente que va a valorar, porque como ellos no conocen este modelo, lo va a valorar y están dispuestos a pagarme. Después vamos a entrar en todos estos conceptos de qué es el pago, se llama fee, se llama royalty, etcétera, pero el principal pago es la fidelidad en el tiempo. Y acá es donde yo tengo que ver que esta balanza o contraprestación de aportes de parte sea sustentable en el tiempo. A partir de esto que sea atractivo, así que guste. Porque nosotros en Centro Franchising como que tenemos dos áreas. La mayoría de los colegas que trabajamos en esto tenemos como dos grandes áreas, ¿no? No todos hacen las dos, pero la especialidad es cómo preparar una empresa, de lo que vamos a hablar hoy, y después cómo los acompañamos en la venta, de lo cual no vamos a hablar hoy, pero sí les adelanto que va a ser muy difícil acompañar en la venta a alguien que tiene un negocio que no está bueno, que no está atractivo, que no está demandado. ¿Ok? Entonces, repito, estas cosas que parecen una obviedad, hay que demostrarlo después al atractivo, y de eso vamos a hablar un poquito. Yo desde lo quali y Fran desde lo quanti. Y por último, una palabrita cortita, que es la simplicidad de este negocio. En el mundo, los negocios que más han escalado bajo el modelo de franquicia son aquellos que tienen procesos simples. Cuando viene alguien que me dice, mira, mi empresa está buenísima porque nadie puede hacer esto que hago yo con los clientes, la atención que le da mi hija en esta, el arreglo que tiene mi esposa en esto, yo digo, está buenísimo tu negocio, pero va a ser dificilísimo para nosotros clonarte a vos, a tu hija y a tu mujer, y lo que yo necesito, o lo que nosotros podemos acompañarte a vos a desarrollar es cómo clonar un modelo de negocio. Y para que sea clonable, tienen que ser procesos simples. Y si la empresa tiene diferentes tipos de procesos, aquellos que tercerice, ahora vamos a hablar que yo voy a desarrollar modelos para franquiciar, aquellos que tercerice tienen que ser simples para el franquiciado y para su gente. No la hago larga, pero si tengo que necesitar de un Messi para llevar la franquicia, estoy muy complicado porque Messi no me va a dar bola, gana mucha plata en otro lado, y porque mi negocio sin esa pata va a ser inviable de crecer. Esta es la única parte que le voy a spoilear un poquito la presentación de Marce, pero no va a hablar de esto Marcelo, sino que esto es para decir qué cosas implican en estos conceptos que yo voy contando bajado a la práctica. Y acá van a ver que hay un modelo definido de un local, hay un modelo definido de a quién va, hay un know-how que yo tengo que preparar y tiene que ser diferente, y es parte del aporte que yo le doy al franquiciado. Hay soft de gestión, hay preparación y capacitación del personal, luego de que yo como empresa franquiciante estudié mucho, aprendí, me equivoqué, reajusté, recalculé, eso es parte de ese aporte que yo voy a hacer a la franquicia, y en algunos casos, no en todos, existe también la provisión de producto. En este caso, en el cliente que vamos a ver, en el caso, perdón, que vamos a ver hoy de estudio, incluye gran parte de los productos que se venden que son distribuidos y provistos por el franquiciante. No siempre es así. Y a su vez a eso le voy a tener que sumar innovación, ¿sí?, permanente, para esto de decir que sea sostenible en el tiempo, ese aporte que le hago a la franquicia. Yo, para hablar bien en criollo, la franquicia va a implicar que alguien me compra a mí, pero que también me paga un peaje. Y yo tengo que estar siempre justificando
que ese peaje se pague, no porque le mandé una carta de documento, sino por la fidelidad y el interés de mantener la franquicia. Entonces, esa innovación permanente, esas auditorías, no solo de policía, también pueden ser de policía, pero no solo de policía, sino principalmente de asistencia, de cuidado, de ayuda, esa motivación, formación, etcétera, 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 es esto que ven acá simplificado en algunos dibujitos de distintos actores, es lo que da vida en el tiempo a la franquicia. Ok. Ahora, nosotros, viste que hay gente que al vender les gusta hablar de cómo ser hiper exitoso y el éxito de tu franquicia, el éxito de tu marca. Bueno, a nosotros nos gusta hablar de ayudarlos a saber bien cómo ustedes pueden fracasar con el sistema de franquicia. Entonces acá les vamos a compartir algunos tips para fracasar con el sistema de franquicia. Por un lado, cosas comunes, ¿eh? Dejarse llevar por el éxito de un local original. El éxito lo mido por la facturación, el éxito lo mido por la resonancia que tuve en los medios o lo original del concepto. El éxito lo tuve porque tengo a mi mamá, a todos mis amigos diciendo qué golazo, Santiago, tu negocio, y yo estoy mareado con ese éxito y quiero salir a franquiciar, llevado por ese éxito sin tener en cuenta un montón de implicancias que están por detrás. 2. El no tener justamente esta visión clara de expansión. Entonces yo voy a salir de Córdoba, estoy en Gran Buenos Aires Sur, y yo quiero crecer y estoy en Quilmes, y defino que a lo mejor mi modelo de negocio está preparado para una zona de influencia. Entonces puedo ir para Lomas de Zamora, puedo ir para Lanús, puedo ir hasta La Plata, por así decirlo, en un término de hasta dónde llego, ¿sí? Y Berisso y Ensenada y Monterrey, Esteban Echeverría, un poquito más al oeste, pero con un radio de acción. Y después sale un franquiciado de Jujuy, o sale un franquiciado de Mendoza, y al toque digo, bueno, vamos para allá. Bueno, ahí o falló la definición de expansión, clara de hacia dónde ir, o me tenté demasiado. Pero si yo no tengo la preparación de mi empresa para llegar a zonas donde no tengo la posibilidad, claramente voy a fracasar. ¿Ok? Y no diseñar una propuesta que genere valor y conveniencia mutua y agrega acá a largo plazo. Y esto es lo que le hablaba hace un rato de la dificultad que vemos en las franquicias que no se sostienen en el tiempo. Y después decimos que el franquiciado es una mala persona porque es infiel y que no lo supimos. Y siempre la culpa no va a ser del chancho, sino del que le da de comer, dicen en el campo, ¿no? La culpa es del que le da de comer, ¿por qué? Porque yo tuve que tener en cuenta cómo retenerlo, porque yo tuve que tener en cuenta cómo mi proceso de agregarle valor a él para justificar esta fidelidad de la que hablábamos tiene que ser hoy y de acá a 2 años, cuando él ya teóricamente aprendió todo, y encima en Argentina más creen que me van a dar clase los franquiciados. Entonces, sabiendo que es así, la preparación de esto debería haberse hecho con tiempo y con esa previsión. Lo ponemos medio irónicamente al tips para fracasar, pero está bueno como para tomarle peso y ponderación a esto, ¿no? De este análisis que se traduce en reuniones de trabajo en la práctica, por ahí después Marce puede contar algo, o si no, son reuniones de trabajo en las que se interactúa mucho entre el equipo en este caso de una empresa especializada y quien quiere franquiciar. Surgen algunos formatos muy atractivos, más lindos y que tienen varias cosas piolas y ventajas. Ahora, todos esos formatos deben pasar por un colador muy frío que es de análisis numérico, ¿ok? Y ese análisis numérico lo va a mencionar ahora un poco más Francisco, pero es determinante del pasa o no pasa. Como algunos tips para el análisis previo es tener en cuenta y claro cuánto es la inversión, cuánto puedo proyectar en ventas. En agosto del 2015 se legisló franquicias en Argentina, en el capítulo 19 del Código Civil Unificado, y la ley dice que ustedes tienen que mostrar de dónde surgen las ventas. Una fórmula que sacan ellos, que no sé si está buena, mala, o está actualizado o no, porque son demostrando negocios que funcionan similares a esto. Pero digo, en el 2002, cuando arrancamos nosotros con esto y sin ley, lo mismo decimos, che, tiene que estar claro cuánto cuesta y bien detallado, cómo es la proyección de ventas y en qué la baso, cómo calculo la regalía, los fees, etcétera,
cuáles son las variables de ingreso para el franquiciado y cuáles son las variables de ingreso para el franquiciante. No me puedo dar cuenta después de 5 años en franquicia que el negocio es más o menos atractivo para mí. Es parte del análisis que tengo que hacer antes. Tener claros indicadores de negocio, los indicadores que me ayudan a decir, ojo, que acá tenés una luz amarilla en esto y puede ser roja por el costo de personal, por el costo de local, etc. No le voy a spoilear lo que viene ahora, Fran, porque va a meterse un poquito más en este tema. Y acá menciona tiempo de recupero. Yo les dije que hemos acompañado a empresas muy grandes, pero sobre todo a empresas que apuntan a franquiciados muy grandes, como quien invierte millones en un hotel, y hemos acompañado a uno que invierte mucho menos en un kiosquito de venta de conitos o de helados o de donas o lo que sea, y alguno nos pregunta, no por el tiempo de recupero, alguno nos dice cuál es la TIR del negocio, mi costo de oportunidad, cuál es la VAN, y otro en Córdoba nos dicen cuándo recuperáis lo que me cobráis, pero en todos los casos la clave es esto, que es generar la tranquilidad de que estoy vendiendo un negocio atractivo. Bueno, me parece que acá te doy el paso, Fran, ¿o queda algo más? Vamos con Francisco, yo retomo después. Bueno, sigo con el siguiente paso, que tiene que ver con darle continuidad a este análisis del modelo de negocio. Como venía contando Santiago, lo primero es tratar de bajar desde el aspecto conceptual de qué se trata el modelo que voy a salir a ofrecer, pero como bien dijo, después interviene este colador frío que tiene que ver con los números y tiene que apuntar a resolver todas esas interrogantes que veíamos anteriormente, ¿no? Dentro de lo que nosotros llamamos simulador de franquicia, que es justamente este Excel frío que nos ayuda a analizar el proyecto de franquicia, tratamos de que tenga claridad en la inversión inicial que tenemos que tener al momento de trasladárselo a un tercero. Es decir, ¿cuánto cuesta mi franquicia? Siempre tratando de que el modelo de análisis parta de lo más resumido, para no confundir ni sobrecargarle de información a un tercero, pero al mismo tiempo con el nivel de detalle suficiente para brindar esa transparencia que tiene que tener alguien que está comprando una franquicia a futuro. Y al mismo tiempo nosotros, en esta instancia de evaluar el atractivo del modelo puertas adentro, no habernos olvidado de contemplar ningún tipo de costo, no solamente de lo que hace a lo que es más común, que es la obra, la decoración, el equipamiento, etcétera, sino también todo lo que tiene que ver con los valores de fee de ingreso, la plata que tenemos que tener en cuenta durante el periodo de montaje para pagar el alquiler, para pagar los salarios, que son un montón de cuestiones que se tienen que prever con el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, para que este análisis sea concreto y sea transparente, vamos a hablar mucho de transparencia. Recién comentó Santiago esto que hoy nos indica la ley de franquicia, hoy en realidad a partir de agosto del 2015, tratar de mostrar la evolución de formatos similares con 2 años de antigüedad. ¿Esto con qué objetivo? ¿Y cómo lo trabajamos nosotros, ¿no? Tratando de armar una pequeña tabla que resuma la performance de distintos locales de la cadena, que esté sustentada con esas estadísticas. Yo por ahí muestro información que verán en el Excel, se querrán golpear la cabeza contra la mesa, pero bueno, es un poco para mostrar con qué nivel de detalle tenemos que mostrar este tipo de análisis para que justamente no cometamos errores a futuro ni salgamos a ofrecer algo que está poco estudiado, ¿no? Básicamente lo que apuntamos es a ser transparente hasta incluso en los locales que no son de los más facturadores, mostrar hasta incluso el riesgo que implica ingresar a este modelo de negocio del que estamos hablando, o el modelo de negocio que estemos intentando construir a través de franquicia, ¿no? No solamente mostrar lo que le va bien, sino también mostrar lo que le va mal para que en el momento en el que tengamos un franquiciado conozca realmente ese riesgo. Obviamente, esta base estadística o esta base de datos que nos permite estimar es justamente la información con la cual vamos a poder proyectar hacia adelante un comportamiento que esté sustentado en datos reales y concretos y no en un dibujo o no en una promesa. Y es ahí donde cobra mayor relevancia este concepto de simulador, porque la idea o la intención con la cual vamos a ejercitar este análisis es
partir de la comparación del funcionamiento y la performance de los locales que ya están abiertos, pero a su vez también dar la posibilidad de que se puedan ejercitar distintos escenarios, tomando como referencia las estadísticas de la marca. Esto por un lado nos da a nosotros la tranquilidad de que no estamos vendiendo una promesa y que el análisis está basado en la realidad, y por otro lado también nos da le da esta posibilidad al franquiciado de hacer su propio ejercicio y hacerse un poco cargo de esa estimación y de esa operación que va a tener que defender en el momento en el que continúe con la adquisición de la franquicia, ¿no? Esto, al igual que veíamos en el caso anterior, siempre sugerimos iniciar con el análisis desde el modelo lo más resumido, simplificado y agrupado posible, pero que tenga a su vez la posibilidad de explotarse y sacarle las dudas a cualquier persona que diga, ¿y el costo de mercadería por qué nos da tanto de porcentaje en la incidencia total? O contame cómo tenés previsto el costo laboral si estás teniendo en cuenta cargas sociales, no remunerativos, etc. ¿Cómo tenés en cuenta la línea de IVA? Bueno, todo eso para atender a estos dos perfiles que recién hablaba Santiago, desde la persona que ve el negocio directamente en estos grandes indicadores, o la persona que viene con su primo hermano contador que va a venir a buscarle dónde está el dato que nos faltó agregar. Tenemos que tratar de ofrecer un modelo que aborde a estos dos perfiles, que sea claro para la persona que quiere ver el negocio, pero que a su vez sea sumamente detallado y transparente para esa persona que por ahí necesita más precisión y nivel de detalle, ¿no? Y al igual que en el caso anterior, en el primer paso del modelo, acá hay algunos tips o errores frecuentes que hemos visto en nuestra experiencia, que pueden llevar al fracaso de un modelo de franquicia que no haya tenido en cuenta esto, ¿no? Y uno de los más comunes tiene que ver justamente con saltearse este paso, o porque viene una persona que se acercó a este local sumamente exitoso, enamoradísima del concepto, porque le gustaron los productos, porque ve más el negocio como cliente que como operador, y decide avanzar sin entrar en el detalle de los números. Esto hemos visto algunos casos, representa un riesgo enorme porque estamos sumando a una persona que no conoce el riesgo ni lo que implica el negocio en su operación, ni lo que implica como compromiso en esa operación, ¿no? Tener claro o no haber definido los valores con una base concreta. O sea, supongamos, yo tengo una cervecería y quiero definir el valor de mi fee de ingreso y el valor de mi regalía, y como no tengo hecho este análisis o no lo he hecho a conciencia, entro, me fijo cuánto cobra Peñón, cuánto cobra Patagonia, hago un poco a ojo mi cálculo y digo, bueno, mi valor es tanto. Y eso es un error también bastante común de lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Y otro error que también hemos visto, lamentablemente, gente que cree que accediendo al modelo de análisis de una marca X, puede tomar esa estructura, cambiarle los datos y hacer un análisis propio, cuando en realidad son estructuras distintas y son formas de proyectar ventas, de estimar costos, de calcular dotaciones de personal, de calcular periodos de recupero y un montón de cuestiones que están pensados para otro negocio. Ese tipo de error lleva sin duda al fracaso, porque nos va a dejar esa falsa sensación de que estamos ofreciendo algo estudiado y algo concreto, y en realidad nos hemos basado en algo que está armado para otro y hemos tomado decisiones sobre algo que no fue hecho a conciencia. Luego de esa etapa, cuando se definió bien el modelo de negocio y tenemos claro cuál es el análisis económico-financiero, cuánto vamos a cobrar de regalía, de fee, cómo nos imaginamos esta proyección del negocio, viene la etapa de manualización o desarrollar esta estructura de proceso, ¿no? que nosotros le llamamos estructura, básicamente apuntada a generar manuales, que es por ahí lo que más abunda, es el manual que todo el mundo llama el manual de franquicia en sí mismo, apuntado a la gente que ejecuta los procesos del día a día en el local. Ahora vamos a ver bien a qué nos referimos, pero generalmente es a donde más hemos visto desarrollo y más hemos visto profundidad en este sentido. Nosotros creemos que tiene que haber mayor
mayores niveles de alcance en esto de desarrollar procesos y de dejar claras las reglas de juego, no solamente para el personal que trabaja en cada uno de esos puntos de venta, sino también para el franquiciado, que va a adquirir esa franquicia y que en algunos casos será el mismo operador, o en algunos casos tendrá que salir a contratar un gerente, un encargado, o algún operador que sea de su confianza. Pero a su vez también hemos visto que se han cometido muchos errores en enfocarse mucho en lo que le tengo que dar a un franquiciado, pero poco en lo que tengo que cumplir yo como cabeza de una cadena, cómo lo gestiono y cómo organizo todas mis obligaciones para con mis franquiciados, ¿no? Y es por eso que creemos que el proceso de manualización tiene que estar enfocado en estos 3 niveles de alcance, ¿no? El nivel operativo, el nivel del franquiciado y el nivel de manuales internos o de procesos internos. Ahora bien, ¿cómo se rellena cada uno del contenido o cada uno de esos procesos que tenemos que tener en cuenta dentro de cada nivel de alcance? Y es ahí donde nosotros sugerimos tomar, o nosotros lo hacemos de esta manera, que es tomando la cronología de un proceso de otorgamiento. Antes de que yo le transmita ningún manual a un franquiciado, primero que tengo que tener claro cómo lo elijo. ¿Cuál es el perfil adecuado para mi modelo de negocio? Y acá volvemos a hablar de modelo de negocio. ¿Qué le voy a pedir yo en este esquema de aporte del que hablaba Santiago? ¿Cuál es el perfil que debe tener una persona para cumplir eso que yo pretendo? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que quisiera evitar en caso de que reciba un candidato que tiene un perfil que a mí me hace ruido o que no lo quiero como socio estratégico? Tener claro también cuáles son los distintos canales a través de los cuales va a llegar este inversor y cómo lo tengo que atender para ir mostrándole el negocio de manera ordenada y no pasar ante una primera consulta a mostrarle los números del negocio cuando todavía ni siquiera interactué, no sé cuál es su idea, no sé cuál es su intención para con mi marca. Tener claro también esta visión de expansión que contó Santiago en el modelo, a dónde quiero crecer para enfocar bien los canales en la comunicación. Bueno, esto es, de alguna manera tenemos... Sí. Te interrumpo, se te cortó la presentación, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el compartir. A ver, vuelvo. Yo estoy viendo bien, ¿eh? Ahora, ok. Ustedes me No sé, tal avisan, vez ¿vale? era un problema. Sí, me parece que estábamos todos viendo. Era un problema tuyo por ahí, Santi. Yo era para distraer un rato, para que no sea tan... Tan monótono. Cortar con tanta dulzura. Ahí va, ahí Bueno, va. ahí vamos de nuevo. Sí, Y correcto, ahí, perfecto. gracias, ese. Bueno, todo esto que estamos viendo en el punto 1, ¿hasta dónde llega este proceso? Hasta el momento en el que hemos recorrido esta interacción con un candidato y llegamos a la instancia de firma del contrato. Y es ahí donde interviene esto de cómo hago para vincularme legalmente, formalmente con un tercero, sin descuidar en ningún paso en el medio. ¿Qué tengo que hacer que firme? ¿Qué tengo que tener como resguardo con la confidencialidad de mi información, con las garantías que le tengo que pedir y con cada una de las particularidades del proceso contractual? Recién a partir de ahí, pasar a los manuales o a los procesos que tenemos que entregarle a un franquiciado. ¿Cómo lo ayudo yo como marca a poner en marcha su negocio? ¿Cómo le transmito la manera de operar el negocio a mi franquiciado? No solamente desde el aspecto administrativo, desde el aspecto operativo del negocio, sino desde la estructura del negocio en sí mismo, en cuanto a recursos humanos, a la dotación de gente que tiene que tener, a los perfiles de gente que tiene que contratar, entendiendo que es un negocio de un tercero independiente. ¿Cómo capacito a su personal? No es solamente que el hecho de haberle entregado el manual a mí me asegura que este franquiciado va a hacer un traspaso a su gente, sino que tenemos que tratar de que nosotros como marca tener mecanismos para capacitar a todo el personal que el día de mañana opere un local de nuestra marca. Y dentro de esos manuales operativos, tratar de identificar cuáles son esos procesos que hicieron exitoso a mi negocio, cuáles son aquellas mejores prácticas que me llevaron a ese éxito que después terminó decantando en este desarrollo de franquicia. ¿Cuál es la mejor forma de trasladar esos procesos? No solamente pensar en el manual como el libro
o el manual textual o el manual en una hoja de papel, sino también en relación a lo que comentaban recién de la digitalización, cómo podemos aprovechar todo eso para que estas mecánicas de transferencia sean cada vez más ágiles y más ayornadas al contexto en el que estamos viviendo. Y por otro lado, es como aporto herramientas pensadas en los distintos niveles de usuario a los que voy a generarle esta documentación. No solamente a la gente que opera el local y ejecuta los procesos, sino también a la gente mía, de mi equipo, que tiene que capacitar. Y ahora vamos a ver bien en detalle a qué nos referimos con esto. Si seguimos la película de cómo ordenamos la numeración de estos procedimientos, vamos a ver que vamos recorriendo de izquierda a derecha hasta el momento en el que nos hayamos encargado y garantizado que hicimos un traspaso de todo nuestro know-how y volvamos a la responsabilidad nuestra como marca de continuar la relación auditando y brindando asistencia a la red de franquiciados. Esto es lo que de alguna forma termina de cerrar este ciclo de mejora continua en cualquier proceso, ¿no? Yendo un poquito, ahora vamos a ir un poco más rápido, la idea es mostrar algunas herramientas de a qué nos referimos cuando avanzamos en esta estandarización de procesos, ¿no? Supongamos que acabamos de firmar un contrato con un tercero, vamos a tener que prepararnos para iniciar esa relación con el pie derecho. Ya dejamos de hablar de un candidato y comenzamos a hablar de un franquiciado, y es ahí donde tenemos que plantear, desde el momento de la firma del contrato hasta el día de la apertura, cuáles son todas esas actividades que se tienen que ir desarrollando para llegar en tiempo y forma a esa apertura, y que no se nos corran los tiempos con los costos que implica, y tener bien claro quiénes son los responsables de cada una de las actividades, desde las altas y habilitaciones, el montaje del local, la compra de mobiliario, todo lo que hace al reclutamiento, alta, capacitación del personal, la comunicación previa, el abastecimiento, etc., ¿no? Todo lo que de alguna manera lo mostramos resumido o más simplificado en este gráfico. La idea es que tenga mucho nivel de detalle, porque es lo que nos va a permitir ordenar a un tercero cuando haya firmado el contrato, cuando haya terminado de pagar el valor de ingresos del que hablábamos antes, y es cuando más tenemos que demostrarle que estamos preparados para trasladarle un negocio que está sistematizado, y es acá donde ya comenzamos a compartirle nuestras herramientas para que sea él el que ejecuta, y no sea una persona que acaba de pagar y que nos está preguntando, che, ¿cuándo llamo al arquitecto? ¿Cuándo tiene que venir el que capacita? ¿Cómo hacemos con la capacitación? ¿Mando mi gente? ¿Venís vos? Bueno, todo eso tiene que estar resuelto de alguna forma, ¿no? Y respecto a esa capacitación, tener también un buen diseño de esa capacitación inicial. Nosotros por ahí somos bastante, bastante rigurosos con nuestros clientes en ponerse en situación. Generalmente cuando uno está abocado a esta etapa de preparación, le cuesta imaginarse cuando tenga al frente al equipo de un franquiciado, al personal de un franquiciado sentado al frente, y le vamos a tener que explicar cómo hacemos las cosas. Le vamos a tener que explicar cómo hacemos las cosas, porque es la forma en la que le ha ido bien al negocio. Y es ahí donde nosotros tratamos de que se pongan en situación real de capacitación para evitar esa improvisación. Hemos visto errores del tipo de tener un franquiciado confirmado y preguntar, che, la capacitación, ¿cuándo inicia? ¿Cómo es? Y vos mandame tu gente más o menos entre 5 y 7 días. Y el más o menos ya nos está dando una idea de que hay poca preparación y poca definición clara de realmente cuánto implica esa capacitación, ¿no? La capacitación, hay un ejemplo, lo van a ver a Marce, seguimos spoileando Marce. Esto es una capacitación real en situación de planta, explicando cómo son los productos de la marca, pero que tiene que estar estructurada en un plan general. Acá estamos viendo otro ejemplo de cómo lo hemos trabajado para otros casos, donde tiene que tener claro cuál es la instancia de inducción, cuál es la instancia teórica, cuál es la instancia por ahí práctica, y en qué momento tiene que viajar, cuántos días tiene que viajar, si tiene que viajar o no, si tienen que viajar todos o tiene que viajar una parte del personal, solamente los puestos más estratégicos. Bueno, todo eso forma parte de las definiciones que hay que tener en cuenta en este diseño de un plan de capacitación. Y acá nos metemos en
en el manual, en el famoso manual de franquicia, ¿viste? Y lo primero que nosotros siempre invitamos a preguntarnos puerta adentro es: ¿para qué quiero el manual? ¿Quiero el manual porque la ley dice que tengo que entregar un manual? ¿O porque quiero algo que realmente me ayude a mí y a mi gente a replicar ese modelo de negocio que estábamos definiendo previamente? Y es acá donde me parece que la respuesta es obvia. Pero hoy la ley de franquicia no dice si el manual tiene que tener más de X cantidad de hojas, no dice si tiene que tener componentes prácticos de video, audiovisuales, que se adapten a lo de hoy, a las corrientes de transferencia de conocimiento, etc. Dice que tenés que entregar un manual, con lo cual con muy poquito uno podría llegar a entender que cumple con la ley. Nosotros vamos más por este segundo caso de tratar de armar manuales que estén preparados primero para la gente que va a tener que capacitar. Recién lo veíamos a Marci capacitando con una pantalla y muestras de producto, y ahora estamos viendo otra empresa en Chile que tiene esta dinámica de capacitación periódica. Esto no es solamente la capacitación inicial, sino que es una capacitación periódica que ellos hacen, y que está muy buena como metodología, para ir refrescando y reforzando permanentemente la manera en la que se tiene que manejar cada uno de los empleados que intervienen en el negocio. Ahora imagínense si esta persona que está al frente de la capacitación tiene un PDF de 300 páginas, son todas textual, y la tiene que proyectar en este tele, y va a captar muy poco la atención de estos chicos, y va a empezar a apelar mucho más a su intuición, a sus buenas prácticas, que a la herramienta que tiene para capacitar. Con lo cual, el objetivo en el diseño de procesos es justamente contemplar a este usuario capacitador, no solamente al usuario final, que es quien ejecuta, sino también al capacitador. Para llegar a eso, y que eso se pueda dar de una buena forma, por lo menos nuestra forma de trabajo, utilizamos mucho lo que llamamos el relevamiento. Un relevamiento que en algunos casos es relevamiento de escritorio, junto con el cliente, en donde él, quien es el que sabe del negocio, nos cuenta a nosotros, que somos los que por ahí conocemos un poco más de buenas prácticas en la transferencia de procesos, para bajar, sacar de la cabeza de este cliente todo su know-how, o todas esas buenas prácticas, y llevarla al manual. El manual, ustedes van a escuchar un manual y uno inconscientemente piensa en el libro, ¿no? Pero no es eso. Justamente el manual al que nosotros apuntamos como kit de manuales de franquicia, tiene que ver con este compendio de mejores prácticas, de situaciones y problemas frecuentes de la operación. O sea, de nada sirve que yo tenga mi manual de marketing, que cuando lo abra sea el libro de Philip Kotler con el logo mío, porque no me va a ayudar en nada a mí a ordenarlo a mi franquiciado, en lo que puede hacer, lo que no puede hacer en relación a las tareas de comunicación y promoción. Y asimismo también sugerimos que los manuales tengan errores, que tengan errores intencionales puestos para que no se repitan. Por ahí es parte de la habitualidad de nuestro proceso, partir de ahí y decir, con lo que más estás renegando vos al momento de machacar con un proceso. Y comenzamos a tipificar los errores frecuentes y a poner en reemplazo cuál es la forma correcta en la ejecución de ese proceso, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo llegamos a estos manuales que así como pensábamos en este usuario capacitador, también tenemos que tener en cuenta que quienes ejecutan esos procesos son jóvenes que no duran mucho tiempo en un puesto de trabajo, con lo cual tenemos que tratar de escribir menos y mostrar un poco más, ser un poco más gráfico. Acá vemos distintos rubros, por ejemplo, cómo se tienen que doblar las remeras de una marca de indumentaria para que el loguito quede apuntado para adelante y cumplamos con ese visual merchandising que hace a la venta. Cómo esta forma de manualizar nos va a permitir aprovechar mucho más la tecnología. Hoy en día el teléfono celular, el smartphone, lo tiene todo el mundo, ¿viste? Y si no aprovechamos esa plataforma para transmitir procesos, estamos desaprovechando justamente algo muy valioso, ¿no? Acá, bueno, de nuestro caso testigo, cómo lo hemos hecho concretamente para explicar cómo es el cambio de una garrafa de gas, de un barril, cómo se tira una cerveza, los errores a evitar que antes mencionábamos y la forma correcta.
Fíjense la diferencia entre mostrar, si yo le tengo que explicar a un empleado cómo tiene que ir vestido, versus a mostrárselo para que sea mucho más claro y gráfico. Ustedes imagínense con qué chances va a llegar mejor vestido el empleado a su jornada laboral si lo hacemos de una forma o de otra, ¿no? Y lo mismo con lo que tiene que ver con recetarios y procesos de cocina. Ahí estamos viendo a la izquierda un recetario madre todo textual versus una forma un poco más gráfica que apunta a que tenga mayor pregnancia en la cabeza de los chicos que el día de mañana van a estar en la plancha y armando un producto, ¿no? Imagínense ustedes si tuviéramos que pegar ese recetario en una cocina como ayuda a memoria, en contraposición de algo mucho más gráfico, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar el diseño de todos estos procesos para que queden pegados en el local y aprovechar el local como un aliado más al momento de recordar estos procedimientos, ¿no? Terminado de decir todos los procedimientos, que es un poco la forma en la cual nosotros esperamos que sea esa operación, viene otro paso clave, que es empezar a ver cómo lo vamos a controlar el día de mañana, que es cuando hayamos hecho toda esta transferencia. Y es ahí donde trabajar en estas mecánicas de auditoría para evitar esos desvíos, no solamente, como decía Santiago, en el rol de policía que va a verificar el cumplimiento, sino más bien en el rol de padre de la marca, que lo que busca en realidad es que a cada uno de mis franquiciados le vaya bien. Y el rol ese es fundamental para evitar estos desvíos de los que estábamos hablando antes. Ahora bien, si no tenemos definido una buena mecánica de auditoría, ¿qué puede pasar? Que la visita recaiga de manera informal en la persona que mejor conozca los procesos, pero que haga un recorrido del local valiéndose de su memoria. Y si mandamos a un chef ejecutivo a verificar todo el proceso de auditoría de un local, lo más probable es que vuelva con un muy buen termómetro de la cocina, pero con un termómetro flojo de la parte de servicio, de la parte de administración o de otro aspecto del negocio. Y digo, un buen termómetro de la cocina que no va a dejar de ser subjetivo, porque no lo hemos dotado de las herramientas suficientes, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos con que todo proceso de auditoría tiene que tener una buena planificación que contemple las distintas técnicas y áreas que hay que ir a auditar de cada punto de venta, no solamente del back, de las cocinas, de la parte de elaboración, o de todo lo que como cliente no podemos ver, y tenemos que ir a meternos en las cámaras, en los depósitos, en lo que sea que justamente como cliente no podemos ver. Auditorías de servicio, que son auditorías de Mystery Shopper, y cualquier otro tipo de auditoría extraordinaria, ¿no? La idea siempre es tratar de programarlas y planificarlas y no es tratar de medir a todos los locales con el mismo criterio, con la misma herramienta, para poder establecer comparaciones y ver si hay alguno que entendió mal y lo tengo que volver a capacitar o tengo que ejecutar alguna penalidad, porque también es una posibilidad, o todos entendieron mal en algún aspecto del negocio, y en realidad soy más yo como marca el que se tiene que hacer cargo de que o definí mal mi proceso, o en realidad tengo que revisar lo que la forma en la que estoy explicando, ¿no? Todo proceso de auditoría, además de la planificación, tiene la ejecución. Y es ahí donde sugerimos que esa ejecución carezca de subjetividad, y para eso tratar de diseñar una herramienta que tenga todas las preguntas necesarias para verificar si hay cumplimiento con las definiciones de un manual. Nosotros generalmente vamos a un modelo de planilla o de checklist que está directamente relacionado a las definiciones que se fueron tomando en la previa del manual. Es decir, cuando llegamos a la etapa de desarrollo de este manual en un proceso de auditoría, ya hemos conocido bastante de los procesos y empezamos a escribir cuáles son aquellas preguntas, y tenemos que buscar que lo que vamos a salir a controlar tenga relación con lo que hemos explicado a través de los manuales. Y a su vez eso esté dividido en bloques que nos permita darle mayor o menor peso o ponderación a cada una de esas actividades para que nos afecten a un resultado global. Ese resultado global va a ser justamente el que nos permita a nosotros actuar, definir qué hacemos ante cada resultado,
cómo lo leemos, cómo le damos un informe al franquiciado, y sobre todo cómo sigue la película, porque si hemos hecho esta auditoría, hemos asignado recursos, tiempo, le hemos planificado bien, hemos puesto plata para contratar un tercero que vaya y que visite, si no tenemos claro cómo sigue la película ante cada nivel o cada rango de cumplimiento, es casi que todo el esfuerzo previo no sirvió de nada. Y parte de ese cómo sigue la auditoría tiene que ver justamente con la asistencia y contención, ¿no? Que es justamente desde la preparación tener en cuenta que este crecimiento que nosotros nos imaginamos hacia arriba o hacia afuera, puertas hacia afuera, el crecimiento que nosotros decimos el crecimiento que se ve, tiene que estar soportado por el crecimiento que no se ve, que es justamente cómo crezco yo en estructura para darle esa contención a mi red, y que el día de mañana no se me caiga este árbol que estamos utilizando ahora como analogía, ¿no? Ni que se nos desvíen mucho los locales, ni que le perdamos el control y el soporte a ese franquiciado que de alguna forma va a necesitarnos, ¿no? Y que también de alguna forma es lo que le termina dando validez y valor agregado a esa permanencia en el tiempo que recién comentaba Santiago. Y acá donde nosotros proponemos algunas dinámicas que son habituales en lo que es la gestión de franquicia, ¿no? Reuniones periódicas con franquiciados, jornadas de fin de año, talleres, hacer sinergia y que no seamos la franquicia mal concebida que solamente se sacó una foto en el momento de firma, estuvimos un rato en la apertura, salimos los diarios y después nos olvidamos de que tenemos un socio estratégico, ¿no? Ese es un poco el objetivo de prepararnos para esta instancia. Y por último, como bien dijo Santi, al último, y no por eso menos importante, trabajar en el contrato. Para nosotros esto es clave hacerlo al último, porque primero tratamos de tener claro cuál es el modelo, la contraprestación económica que tiene este modelo, cuáles son las reglas de juego que tiene el franquiciado o que le vamos a trasladar al franquiciado a través de manuales, para llegar a esos lineamientos y a esas cláusulas del contrato, que es lo que nos termina de vincular con un tercero, es lo que termina de cerrar el vínculo, pero no va a ser lo que garantice la permanencia de un franquiciado en el tiempo, no va a ser el contrato el que le explique a un operador cómo se hace una hamburguesa, cómo se hace una reposición, cómo se mantiene una exhibición de manera correcta. Por eso es que en este punto es importante entender la sinergia que va a haber entre esa regla de juego de la que estamos hablando, que es el manual, con el marco legal, que es lo que nos termina vinculando con un tercero en todas las obligaciones y prohibiciones que van a tener entre las partes, ¿no? Eso es un poco el repaso. Santi, te dejo la posta de nuevo. Dale, perfecto. En realidad lo que queríamos es, repito, más allá de que el concepto fue que lo que cuente Fran no lo cuente solo de la teoría, sino contándole vivencias reales en su etapa de desarrollo, de relevamiento, de aplicación, etc. Es ahora graficar algunas cosas con Marcelo. Marcelo, para no ponernos en presentaciones ni ir haciéndote tipo entrevista, por ahí te dejamos algunas preguntas y disparadores, y que vos medio que vayas comentando. Nosotros partimos, sí, para la gente que todavía pueda no conocer a la marca, contarles de qué se trata. Es un modelo de cervecería artesanal, pero para graficarlo más le ponemos un mini videito. Bueno, ahí te quedan, Marce, las preguntas o disparadores para que vos, desde tu óptica, cuentes todo esto que contó Fran, no todo, pero
¿Cómo lo viste desde tu lado del mostrador en este caso? Bueno, hola Santi, gracias Fran, y bueno, a toda la gente, buenas tardes. Bueno, dale, acá me pareció piola estos disparadores que dejaste y voy a tratar de contar un poquitito nuestra experiencia. Antes que nada, rápidamente, ¿no? Nosotros arrancamos, un poco de contexto, arrancamos con un desarrollo turístico en el 2007 y después nace el concepto de la fábrica de cerveza, el producto, ya teníamos gastronomía. Y bueno, nosotros desde el 2013 empezamos lo que es cerveza. Así bueno, ¿cómo se gestó la idea? Te diría que por el 2015, cuando nosotros ya estábamos produciendo cerveza y queríamos crecer y tener mayor volumen, teníamos nuestro restaurante, nuestro bar temático en la Sierra de Córdoba, en la Cumbrecita. Y bueno, mientras estábamos planificando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la parte más industrial, en lo que era el producto, se nos cae un cliente que en aquel momento era muy representativo para nosotros, un cliente que éramos muy chiquititos, ¿no? Hacíamos, por decir una cosa, 5.000, 6.000 litros por mes de cerveza, y un cliente representaba en aquel momento casi el 70% de nuestro volumen, de nuestro canal. Y de un día para el otro vino un jugador que no vamos a nombrar, pero de multinacional, digamos, y con una propuesta económica nos bajaron a nosotros el cartel de un plumazo. Y bueno, fue un golpe, un shock muy fuerte en aquel momento. Nos estábamos en planes de expansión y de repente vimos lo vulnerable que era en aquel momento el canal de distribución gastronómico para nuestro producto. Y bueno, decidimos en ese momento encarar el esquema de desarrollar un canal propio de comercialización, digamos, básicamente a través de la gastronomía, con bares cerveceros. Nosotros ya teníamos experiencia porque teníamos nuestro propio bar en la Cumbrecita, pero bueno, dijimos, necesitamos un canal propio de mayor volumen que nos permita tener una determinada estabilidad, un determinado canal medianamente estable, confiable, constante, y a su vez lo empezamos a idear como el canal que también nos permitiría generar mayor exposición de la marca, generar mayor comunicación, un canal directo con nuestros consumidores, llegar a contar nuestra experiencia y nuestra historia de manera directa, sin intermediarios. Y bueno, así empezamos a pensar en el concepto de la cadena de bares, ¿no? A su vez, bueno, ¿por qué franquicias y no locales propios? Cuando empezamos a pensar este concepto, nosotros, como te digo, ya teníamos la experiencia en bares. Nuestro plan de negocio y nuestra visión era crecer, desarrollarnos y enfocarnos en lo que estábamos haciendo, en donde creíamos que nosotros podíamos generar mayor valor, mayor diferencial, que era básicamente el producto, la cerveza, y apalancarnos en una cadena de franquicias en donde tuvieran ellos el foco puesto en la operación, en el día a día, en la gastronomía, en el servicio, y nosotros enfocarnos en el crecimiento, en la generación de valor, en la innovación constante, y bueno, poder enfocar nuestros esfuerzos en lo que era el core, el corazón de nuestro negocio, ¿no? También, por otro lado, digamos, lo que era la franquicia, a diferencia de la posibilidad de abrir locales propios, tenía que ver también con un modelo que creo yo se amoldaba más a nuestra necesidad, o en realidad a nuestra vocación y nuestro deseo de crecer más rápido, de generar mayor impacto. Y bueno, yo creo que la franquicia permite esa posibilidad de desarrollar mayor apertura de canales a mayor velocidad que si uno lo hiciera con locales propios, ¿no? Así que eso es un poco de por qué fuimos con franquicia y no locales propios.
Y bueno, y respecto a por qué con una consultora, esa pregunta me la hicieron y la verdad es que nosotros lo hicimos, en aquel momento nos pareció el camino correcto. Yo particularmente creo que son muchos los beneficios que trae trabajar con una consultora, en nuestro caso fue Centro Franchising. Básicamente porque yo creo que nos aportó gran parte del know-how que nosotros no teníamos, de la experiencia en cuanto a estandarización, procesos, generación de manuales, toda esa posibilidad de estandarizar, parametrizar, manualizar, lo que nosotros por ahí ya sabíamos hacer, lo que nosotros, nuestro propio know-how, saber cómo lograr plasmarlo en instructivos, en manuales, en procesos, para poder transmitirlo y recrearlo y replicarlo. Bueno, eso creo que nos permitió acelerar los pasos y hacerlo de manera mucho más eficiente y mucho más efectiva, ¿no? En segunda instancia, creo yo que el networking que genera trabajar con una consultora, en particular en nuestro caso, fue muy rico el aporte que generó en ese sentido, ¿no? Ya sea el contacto permanente y la posibilidad de relacionarse con proveedores, con operadores, con colegas, con franquiciados, con franquiciantes, las oportunidades de negocios, de locaciones. La verdad es que ese networking que existe por el hecho de la transversalidad que puede tener una consultora, como fue este caso, a distintas categorías, abre muchas puertas y permite unir muchas empresas, muchas personas que a la larga son las que generan valor, ¿no? Esa unión, de ahí es donde surgen las oportunidades, creo yo. Por último, ¿qué más? ¿Por qué trabajamos con franquicias? Bueno, creo que algo muy importante también, en nuestro caso por lo menos, fue el valor del desarrollo comercial, ¿no? Del canal de la búsqueda y el desarrollo de aperturas. Comercialmente nos permitió a nosotros seguir enfocados en lo que para nosotros era el core de nuestro negocio, es decir, innovar, crecer, desarrollar productos, que es lo que mejor hacemos y donde nosotros creemos que está la mayor generación de valor, y todo lo que es soporte y satélite, como generar nuevas aperturas y nuevas oportunidades, pero te lo puede aportar en nuestro caso una consultora que genera mucha mayor velocidad y mayor eficiencia también en esto, ¿no? Así que bueno, eso es un poco por qué con una consultora. Y última pregunta, ¿cómo llegaron a la sinergia con Johnny Good? Bueno, también tiene que ver acá la consultora, casualmente. Nosotros cuando decidimos estudiar este camino de las franquicias, como yo dije, nosotros ya teníamos la experiencia con nuestro desarrollo gastronómico, teníamos nuestra experiencia en el producto, en la cultura, en la experiencia, en lo que queríamos transmitir, en lo que queríamos ofrecer a nuestros consumidores, pero creíamos que todavía nuestra pata floja seguía siendo la gestión y la operación del negocio gastronómico en sí, y con nuestro plan de negocios, que era poder desarrollarlo rápidamente, nos pareció que era una buena idea apalancarnos y apoyarnos en un socio estratégico, en un partner que tuviera más aceitada y con mayor experiencia la parte justamente esta. Y bueno, justamente en distintas charlas, y creo que yo también fruto de este networking, en charlas con Santi acá presente, después de mucho ida y vuelta sobre ya ir pensando el modelo de negocio y la manualización, apareció la oportunidad de juntar las partes y ahí surgió la charla con los propietarios de Johnny B. Good, que bueno, en aquel momento nosotros ya los veíamos como líderes en la categoría de lo que eran, o por lo menos referentes en la categoría de bares temáticos, gastronomía temática, digamos, ¿no? Si bien la temática era distinta, eran
tipo rock cafés. Bueno, el concepto, si bien la temática sea distinta, lo que está de trasfondo en cuanto a proceso y en cuanto a know-how, creo yo que se aplicaba. Así que bueno, juntamos las partes y sumado al acompañamiento y el seguimiento de Centro Franchising, bueno, fue el camino que encaramos y bueno, nos permitió, creo que abrimos en 2016, si no me equivoco, el primer local y bueno, al día de hoy tenemos 18 locales funcionando hoy por hoy y con 2 en obra y otros 3 o 4 firmados, si no me equivoco. Así que bueno, la experiencia nuestra particularmente ha sido muy buena y realmente muy enriquecedora estos años. Espero haber acompañado un poquito. Creo que no toqué todos los temas que tocó Fran, pero me trato de limitar a estos temas. No estaba fácil, no estaba fácil. Terminamos a las 10, sino. Pero está perfecto, Marce. Ahí seguramente va a haber un par de cosas más para que sumes. Fran. Pero estaba muteado. ¿Cómo sigue el sistema de franquicia en tiempo? No sé si estás viendo pantalla, Santi. No lo Sí, estoy se viendo, ve. pero soy yo, como dice ese. Está No hay problema. compartida, ¿eh? Perfecto. Bueno, básicamente esto que vimos es la puesta en escena y el lanzamiento y el desarrollo de una marca, pero tiene que tener una implicancia de cómo continúa esto, ya que las cosas van pasando, las cosas pasaron, y bueno, en este caso en particular pasó algo no menor, te diría que algo poco previsible en el año 2015 o fines, o en el 16 cuando lanzaron, como para tener en cuenta en el modelo de franquicia, no menor que vino, entre otras cosas, después de alguna crisis que ya había empezado, una crisis gigante sanitaria, pero que impactó fuertísimo en la parte económica. Y justamente para que sea bien práctico, todo lo mal que nos viene esa situación a nivel general, empresa, etcétera, para graficar cómo se mueve una franquicia en un contexto como ese. Bueno, está bueno, Marce, que cuentes vos también experiencia particular de ustedes. Vinieron los cierres permanentes, temporales, y vinieron los cierres que permiten algunas actividades, pero otras no, y vinieron los franquiciados con complicaciones económicas, y para cualquier empresa, franquiciado o franquiciante, esas complicaciones existen. Está bueno que cuentes cómo se maneja en ese sentido una franquicia, particularmente la de Peñón del Águila. Bueno, claro, como dijiste poco previsible. La verdad que si alguien podía prever una milésima parte de esto hace unos años, lo hubieran tildado de loco, ¿no? Sí, realmente llena de incertidumbre, un contexto cambiante y muy complicado, e incluso todavía con un horizonte todavía incierto. En particular en nuestro segmento, lo que fue la gastronomía, claramente fue y sigue siendo uno de los más afectados dentro de lo que es la economía, con, como dijiste recién, ¿no? Restricciones de capacidad, de horario, de espacios al aire libre, cerrados, takeaway, etc. Y bueno, y en este caso, la experiencia nuestra, yo creo que ha sido positivo, por lo menos el enfoque de tenerlo, de atender la cadena como una cadena y como formato de franquicias. Nosotros particularmente lo tomamos como y creo que es indispensable, más que nunca ahora, si bien siempre hay que estar muy cerca en este contexto, más que nunca hay que brindar soporte, y para eso la estructura y el equipo de soporte que ya tiene Peñón, bueno, lo tuvimos que poner al 200% a volcarse, a dar soporte, a dar acompañamiento de todo tipo a los franquiciados, porque bueno, evidentemente, como digo, golpea a todos y a cada uno de una manera distinta, pero hay muchas cosas que aplican de manera transversal y que tienen similitudes. Bueno, desde el departamento de marketing, poder generar ideas, nuevas herramientas permanentes, constantemente hay que estar muy dinámicos para dar soporte a las nuevas ideas, a las nuevas necesidades,
a lo que surge, ideas que pueden surgir de un local, estar suficientemente atentos para poder replicarlas y ver que algo que funcionó acá puede ya replicar y a funcionar en otros locales de cadena. Entonces, estar muy atentos para captar esas oportunidades y recrearlas. Eso creo que es algo que hemos tomado mucha gimnasia en estos últimos meses, este año. Estar atentos para dar soporte en los legales, las posibilidades, las oportunidades que existen en cuanto a acompañamiento, financiamiento, etc. Y bueno, y a su vez, pensar para la cadena también, más allá del soporte para cada local, en las oportunidades que aparecen también, ¿no? Porque toda crisis también siempre es un foco de oportunidades en algún lugar. Y en nuestro caso en particular, incluso muchos de nuestros franquiciados, si bien han sufrido, también han podido ver y aprovechar algunas oportunidades. En el caso punto nuestro, al aparecer muchos locales por ahí que decidieron cerrar y no esperar al recupero, han aparecido oportunidades de locales muy, muy bien armados. Entonces, nosotros, junto con la consultora, desarrollamos un formato, un plan de reconversión de locales a franquiciados inicialmente, la oportunidad de abrir más locales, aprovechando justamente estas oportunidades que surgen de locales por ahí ya con un monto similar al de Peñón, y que aparecen fondos de comercio bastante armados. Entonces generamos un formato de reconversión en donde en poco tiempo, con una inversión mucho más reducida, tanto de equipamiento como de fee, de ingreso, pueden ampliar digamos, sus locales o con nuevas oportunidades. La verdad que anduvo bien y bueno, tuvimos que reconvertirnos, ir pensando, potenciar el delivery, el takeaway, evidentemente, y mayormente diría pensar en locales más livianos, de estructuras de menores inversiones, por el escenario también de incertidumbre, inversiones menores, estamos también enfocando en inversiones que tengan menor riesgo en cuanto a que sean más flexibles, locales del tipo contenedores que puedan levantarse e instalarse en un lugar o en otro, lo mismo con los tracks, locales que tengan que estén muy pensados hacia el exterior, hacia ambientes abiertos, también por el contexto actual. Así que bueno, en ese sentido creo que el modelo de franquicia fue positivo porque creo que en nuestro caso los 18 locales seguramente se nutrieron mucho más de la cadena de lo que hubiera hecho cada uno en un escenario individual, ¿no? Tal cual, tal cual. Me parece que ahí surgen como link, repito, temas que no siempre están preparados de antemano como una previsión de que esto iba a ocurrir. Lo que sí tiene que estar claro desde el momento cero es que si no es esta, otras cosas pueden ocurrir y bueno, en la cancha se ven los pingos, dicen, ¿no? Es decir, es cómo actúa el franquiciante en los momentos donde las papas queman en una situación económica que encima ni siquiera es solo para una parte, sino que es para todas. Ahí veía entre las consultas temas de acompañamiento, Marce, que por ahí algunas ya recorriste, pero decir, en los momentos de cierres parciales o de cierres totales, ajustar los canon, creo que preguntan por ahí, y sí, fueron medidas tomadas por esta empresa donde dijo, che, durante X tiempo vamos a hacer un plan que puede ir desde cero hasta una gradualidad hasta que todo empiece a funcionar. Creo que también se menciona si hubo algún local cerrado por ahí, aprovecho a adelantar nomás esta consulta, creo que en el caso de Santa Fe o de Rivera, que hubo un local que se cerró ahí. Parte puede ser fruto de la pandemia, pero parte también de qué locales se soportaba o no en un contexto de costos crecientes, algunos que eran muy grandes. La buena noticia, bueno, por ahí podés comentar vos, Marce, ¿qué pasó con este local que se cerró? Vale, sí, justo vi la pregunta ahí, respecto a ese local en particular de la Ribera de Santa Fe. Era un negocio que tenía muy buena facturación, andaba muy bien, pero el modelo en la locación, en el centro comercial, nunca, no llegaron a buenos acuerdos o buenas condiciones con el locatario y con el locador, perdón.
Y bueno, finalmente después de ya algo que venía previamente a la pandemia, y con el contexto de pandemia ellos decidieron directamente rescindir ese contrato de ese lugar y vieron oportunidades mejores en otras ubicaciones, y el mismo franquiciado, con el equipamiento de ese local, que era un local muy grande, logró montar 2 locales de la cadena en otras 2 locaciones, digamos, ¿no? Abrió en el Boulevard ahí en la ciudad de Santa Fe, y abrieron en Rafaela. Rafaela. Correcto. Bueno, Bueno, había otra pregunta antes, no me di cuenta, ¿me dijiste algo o no? no, ¿cómo acompañaban? Claro, el en tema del acompañamiento que ahí mencionaste, creo que lo que está bueno también ahí, también en función obviamente de las necesidades que fuimos viendo, tomamos una actitud proactiva de salir con un plan de acompañamiento proactivo, no solo a demanda, no solo a pedido, sino fuimos directamente con un plan de acompañamiento amplio para todos los franquiciados. Tal cual, tal cual. Bueno, Fran, ¿y cómo sigue esto más allá de preguntas que se sigan sumando y por ahí ya las coordina Ezequiel o Sole? Básicamente explicar, y esto nos viene bárbaro para decir, che, se desarrolla un modelo de negocio, se aplica, pero el sistema de franquicia no es un sistema estático, es un sistema absolutamente vivo y que no puede ser ajeno a lo que esté pasando en los mercados, ¿ok? Entonces, nosotros siempre sugerimos, lo primero que hay que hacer es aplicar el sistema definido, sus manuales, etcétera, en los locales. En el caso de una empresa nueva, en los que se lanzan, y en el caso de una empresa que ya tiene hasta sucursales propias, ponerlos a prueba de 0 y 100% en sus propios locales. Luego de eso empieza a haber un sistema de auditorías, ¿sí? Y ver cómo funciona cada una de esas cosas. Y de esa auditoría puede haber distintos tipos de ajustes. Como dijo Fran, hay ajustes que se está haciendo esto mal, hay que recapacitar. O se está haciendo esto mal y se va a seguir haciendo mal porque si lo hacen todos los locales mal, capaz que el que lo hice mal fui yo. Si yo tengo un problema con una novia, mala suerte, con 2 novias, mala suerte, con 3 novias, muy mala suerte, con todas mis novias, claramente el problema soy yo. Entonces, hay algunos puntos que me permiten detectar que yo tengo que hacer ajustes en mi propio sistema. ¿Okay? No es el caso Peña, pero sí pasa a veces. Y sí ajustes de todo tipo, y los que contó Marcelo son fuertes, digamos, nuevos formatos, nuevos esquemas, salir con nuevos canales de venta para los locales, la incorporación de delivery no es un tema menor, por lo menos si se quiere hacer bien hecho. Por ahí se pueden hacer chanchadas y una empresa que está 100% volcada a salón pone un teléfono y sale a vender, pero puede sonar a un manotazo de ahogado, ¿viste? Algo que no está preparado y termina siendo de un sistema de franquicia a un Frankenstein, porque tiene un cuerpo preparado para una cosa, pero le meten un brazo de otra y una pierna de otra, y en realidad nosotros sugerimos que todas estas adecuaciones sean tan pensadas como fue pensado el modelo original. Entonces, este ciclo que trato de mostrar acá, Fran, con la transferencia de los procesos, la auditoría y los ajustes, entendemos que es un ciclo permanente y vivo, y bueno, por ahí pueden profundizar si algunas de las preguntas no quedaron del todo resueltas, pero marca un poco la necesidad de adaptarse a los cambios, al paso del tiempo y a los momentos, manteniendo un sistema actual y actualizado. ¿Ok? Contesto, Santi, me permito adelantar acá a Bernardo, que comenta que en La Plata cerró uno, habían 2 y dejaron uno solo. Bernardo, te cuento, es un caso similar, el mismo franquiciado que tiene el local del centro, y no es como decir, sino que cerró un local y lo mudó a otra locación mucho más positiva. Cerró el que estaba en, ¿cómo se llama, Santi? Gonet. La zona, en Gonet, y lo mudó a un proyecto gastronómico mucho más interesante, que es Baxar, en el centro de La Plata. Así que sigue teniendo 2 locales y con muy buen funcionamiento los 2. El de Gonet fue un local que había iniciado él hace mucho tiempo, que era una locación era propiedad de él, la tierra, y decidió instalarlo ahí. La verdad que anduvo bien, pero cuando apareció esta otra oportunidad, le pareció mejor mudarlo, y la verdad que está teniendo mejor resultado. Ezequiel, bueno, excelente. Sole, queda a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Sí, estamos medio justos de tiempo, ya se pasó la hora y media, pero no queremos dejar de responder algunas preguntas
que hay desde el principio, incluso para ustedes, Santi y Fran. Así que, Sole, si las tenés a mano, tratemos de contestarlas lo más rápido que podamos, así la gente no se nos va. Dale, perfecto. Bueno, acá hay una pregunta para Fran. ¿Cuál es el tiempo adecuado para revisar y actualizar los procesos? Pregunta en realidad muy amplia, porque si hablamos de lo que es el desarrollo de punta a punta para armar un modelo de cero, va a depender muchísimo la complejidad que tenga ese modelo. Eso, como comentaba Santiago al inicio del para quién es el modelo de franquicia, han visto que hay modelos como por ejemplo cadenas de hoteles, y otros modelos que son un localcito de 40 metros cuadrados que solamente vende donas con un solo empleado. En un caso estamos hablando de un modelo que incluye 5 negocios complejos en sí mismo, como una cadena de hotel, y en otro caso estamos hablando de un negocio de monoproducto que tiene casi nada de proceso. Con lo cual los tiempos están muy sujetos a las tareas de relevamiento y estandarización para bajar las mejores prácticas de esos modelos, ¿no? En un caso podemos ir desde los 3 meses de tiempo para hacer algo bien hecho y en profundidad, y en el caso más complejo, capaz que un año de relevamiento, de desarrollar procesos, sigue estando dentro de la lógica, con lo cual es muy amplio. Si entendí bien la pregunta, ahora si el proceso es más una actualización de algo que ya viene hecho, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de cuáles son esos procesos que hay que actualizar, cuál es la complejidad que tienen, y ver a partir de ahí cuáles son los tiempos lógicos para llevarlos a cabo de manera correcta y que se hagan en profundidad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuáles crees vos que son las mejores herramientas de capacitación? Acá en el chat estaban mencionando redes, intranet, sobre todo ahora en este contexto que es todo virtual. ¿Cuáles crees vos que son las más aconsejables? Y la más aconsejable, en realidad, es tratar de preparar todo ese know-how para que se pueda trasladar a través de un teléfono. Hoy un teléfono es algo que llevamos en el bolsillo hasta el baño, a todos lados va con nosotros, con lo cual desaprovechar esa realidad sería un error, ¿viste? Un grave error. Entonces, tratar de preparar, no te digo de salir a armar una plataforma virtual que me permita a mí, porque eso se puede hacer, pero quizá uno lo ve tan complejo que se deja estar y no lo aplica concretamente en la actualidad. Y quizás con procesos de foto, con algunas leyendas, hecho en un PDF, ya resuelve un montón de problemáticas de cómo hago para insistir en el recordatorio, cómo hago para explicar de qué manera se sirve un plato, se arma un producto, se dobla una remera, se exhibe un accesorio, etc. Obviamente que hay plataformas ya diseñadas, hay plataformas que trabajan con distintas marcas, hay marcas que han desarrollado su propia plataforma, caso concreto de Peñón, tienen su propia plataforma de transferencia de know-how, pero a ver, por más plataforma que tengas, si tus manuales son todos libros de texto, de poco te van a servir, ¿no? Sí, totalmente. Justo que estabas contando eso, acá hay una pregunta para Marce, un poco a través de lo de la aplicación que contás. ¿De qué manera gestionás la correcta aplicación de los conceptos gastronómicos en los locales franquiciados? Qué pregunta. No sé a qué se refiere conceptos gastronómicos, pero bueno, a ver, básicamente hay una serie de herramientas y que tienen que ver básicamente con la parametrización en instructivos, en manuales, en gráficas y en las fichas de cada producto. Está todo parametrizado, instalado y con guías rápidas en la cocina, a su vez, obviamente, de la capacitación del personal. Entonces, todo eso es lo que es para preparar para que se cumplan. Y después está el seguimiento a través de auditoría constante con nuestro propio equipo, en donde se van a auditar y se van a controlar cómo se están realizando las distintas operaciones y que se respeten los parámetros definidos por la marca, ¿no? Hay Bien, un sistema de auditoría, perfecto. con un sistema de scoring, de calificación, y el mismo impacta, por ejemplo, en distintos beneficios a los que se accede cuando tienen niveles de auditoría superiores
lo que se les defina, ¿no? Acceden a, por ejemplo, descuentos de las regalías y demás. Genial. Santi, una para vos. ¿Cuál es el tiempo de recupero necesario para lanzar una franquicia? Tiempo de recupero necesario. No se necesita un tiempo. Lo que pasa es que para que sea atractiva tiene que haber una predisposición que tiene que ver, sobre todo por rubro, con de acuerdo a la inversión que hago, cuál sería la expectativa mía de recupero. En todos los casos, si yo hago una inversión de un hotel y posiblemente lo que para otros sea inviable, para esto sea poco, hablar de 5 años. Y si yo tengo un negocio que me dedico a vender, un stand que va a vender álbumes de figuritas de la Copa América, y bueno, que lo recupere en menos de 15 días sería un drama, porque se termina la Copa América y tengo que ver qué hago con los álbumes. Entonces, es un ejemplo exagerado y gráfico, pero para decir, no hay un tiempo para todos. En general, hay lógicas adecuadas a la inversión, adecuadas a, si yo invierto, repito, en un restaurante gastronómico, se hablaba antes de 18 a 20, a 24 meses. La realidad es que hoy sí se han prolongado esos tiempos, ¿ok? Y hoy cualquier tiempo que para antes era lógico, en una inversión que quedó dolarizada, pero con una venta que por ahora está especificada, esos tiempos se han alargado. Lo que no hay es un ratio, porque el promedio sería mentiroso para decirte 24, 36 o 18. Eso va a depender del tipo de negocio, ¿ok? Perfecto, muchas gracias a los tres. Te cedo la palabra. Bueno, hay alguna que otra pregunta más. No quiero dejar, perdón, nada en el tintero. Esperame un cachito. Acá hay más. ¿Es necesario tener negocios de facturación muy alta para franquiciar la marca? Bueno, creo que con la respuesta que acaba de dar Santi, está claro que no, ¿no? Hay franquicias realmente de muy baja inversión y de muy baja también facturación, digamos, relativa a lo que pueden ser franquicias que cuestan millones de dólares, literalmente, digamos, ¿no? Así que no hace falta, digamos, hay de todo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, una de las últimas, entrevista a clientes como forma de medir si el franquiciado hace bien su trabajo. Es una especie de mystery shopper, pero entrevista de los clientes del franquiciado sería, ¿no? La pregunta. Hay ¿Se estila eso? Sí, hay muchas metodologías de encuestas de satisfacción. Hoy en día se trabaja mucho con plataformas que están integradas a las redes de Wi-Fi, con lo cual no solamente se utiliza esta plataforma de que entró un cliente a consumir un café, entre comillas, a un local. Se fue de ese café, pasó un tiempo y ese mismo sistema de registro de cliente al momento de haberse conectado a la red lo invita a volver, le puede enviar encuestas de satisfacción, le puede enviar preguntas de cómo fue el producto y testear si el cliente está satisfecho con la experiencia, entre comillas. Es una de todas las técnicas de controlar que se replique la experiencia de la que estamos hablando. Otras son, como bien dijiste, son las auditorías de servicio de Mystery Shopper, en donde no es una encuesta al cliente, es un cliente encubierto que fue a auditar, pero sin que nadie en ese local se haya dado cuenta de que lo estaban auditando, para medir realmente si ese mozo, ese vendedor o ese personal que estaba a cargo del negocio en ese momento estaba cumpliendo con lo que indicaba el manual o con los procesos que están escritos en el manual, ¿no? Pero es un cúmulo de muchas técnicas para llegar a determinar si cumple o no cumple un franquiciado. Clarísimo, sí, sí. Bueno, ahí hay una pregunta más de qué consultores recomiendan. Obviamente Centro Franchising. No vamos a recomendar a ninguna otra consultora en esta reunión. No quería dejar de contestarla. Ahí, ¿a qué consultor recomiendo? Claramente a mis amigos de Centro Franchising. No, sin chiste, más allá de que hemos montado una relación excelente en lo personal, la experiencia laboral ha sido excelente y de hecho lo he recomendado y lo sigo recomendando a muchísimos emprendedores de distintos rubros a que trabajen con consultora y particularmente con los chicos de Centro Franchising, ¿no? Creo que tienen, aparte de un equipo muy profesional, tienen un alcance a nivel de todo el país con muy buena representación federal y eso también creo que es muy importante. Yo bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, Ezequiel, a hacer un comentario.
que sí creo que es importante, independientemente de en cuál especialista, recurrir a especialistas que tengan esa experiencia. ¿Cuál es el especialista? Y bueno, tendrá que ver con cuestiones de afinidad, con cuestiones de presupuesto, de cotización, o algo muy recomendable es, una, que se lo pregunten no a ellos, sino a los clientes, y dos, que no se lo pregunten a los clientes cuando están ellos presentes, porque pierde un poquito de objetividad. Igual, gracias, Marce. Pero sí la sugerencia, y hablando en serio, es que haya un aprovechamiento de la experiencia que ya existe. Suele terminar siendo mucho más económico ese pago que el ahorro que me hago equivocándome por cuenta propia sin validar esa experiencia. ¿Ok? Aceleración de la curva de aprendizaje. Bueno, no los quiero demorar más. La verdad que estuvo espectacular la presentación. Muchísimas gracias, Santiago, Fran, Marcelo. Un gustazo, la verdad, haberlos tenido hoy acá.